Dios les bendiga a todos. Estamos otro día más para estudiar la palabra del Señor. Continuamos con el tema de la aceidad de Dios. El título que he puesto hoy es Solo Dios tiene aceidad. Solo Dios tiene aceidad. La aceidad de Dios. Y vamos a abrir nuestras Biblias en Hechos de los Apóstoles, capítulo 17. Hechos de los Apóstoles, capítulo 17. Vamos a ese libro precioso de los Hechos de los Apóstoles que nos cuenta los Hechos de los Apóstoles. Hechos capítulo 17, versículo 24 y 25. Puede usted ponerse en pie. Vamos a leer la palabra del Señor. Dice así la palabra de Dios. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Leámoslo nuevamente. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Vamos a orar al Señor, poner este momento en manos de nuestro Padre para que nos guíe. Señor, te damos gracias por tu palabra, por estar aquí una vez más, teniendo el privilegio de estar en un lugar para darte culto, para abrir la palabra con libertad. Gracias por tu Espíritu Santo que nos hace conocer cada vez más de Dios a través de las Escrituras. Y eso es lo que queremos pedirte, Señor, que nos ilumines con tu Espíritu Santo, para poder nosotros entender un poco más a nuestro Dios, conocerlo más, según nuestra capacidad en lo poco que podemos hacerlo, Señor. Y todo esto es para darte gloria y para darte honra, Señor. Te entregamos nuestras vidas y bendice, Señor, a los que nos están escuchando el día de hoy y traiga salvación a ellos. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Amén. Amén. ¿Puede tomar asiento, mi hermano? Este trozo que acabamos de leer de Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, según este libro, el apóstol Pablo visita a Grecia. Estaba visitando a Atenas específicamente. Y él está allí y conoce la ciudad y ve la belleza de Atenas, y donde están los mejores escultores, donde está la gente más culta de aquel tiempo. Hay arquitectos griegos que han diseñado muchísimas cosas fantásticas, y aún con todo esa belleza que ve Pablo, todo esto no honra a Dios, para nada, no está honrando a Dios. Y en aquel momento, él viendo Atenas, vio un altar, y ese altar era dedicado a un dios, y ese dios tenía el nombre del Dios desconocido. Imagínese ese nombre, el Dios desconocido. Y Pablo fue invitado a hablar a los atenienses, a esta gente tan culta, a estos filósofos que filosofaban. Ellos tenían costumbre de irse a un lugar para darle oportunidad a las personas para que hablasen de lo que ellos pensaban, de sus pensamientos. Y él va al Areópago, que es un lugar en lo más alto de la colina de Ares. Ahí se reunían todos los grandes
filósofos para disertar acerca de sus filosofías. Y él tiene la oportunidad de estar ahí y hablarle a muchos. Aquí la mayoría eran panteístas. Panteístas viene de la palabra pan, que significa todo, y teo, Dios. Ellos creían que en todo y todo estaba Dios. En el árbol, en el universo, en el cielo, todo era Dios. Nosotros sabemos que Dios creó, hizo la creación y nos cuenta la gloria de Dios. Pero ellos creían que un árbol, por ejemplo, era Dios mismo. Y hay muchos que creen eso hoy, ¿no? Y van, abrazan el árbol y dicen que es Dios, que se están comunicando con Dios, ¿no? Es simplemente la creación de Dios. Para ellos todo era Dios y Dios estaba en todo. Y Pablo quería en ese momento aprovechar para revelarles de verdad quién era ese Dios desconocido, porque Pablo sí lo conocía. Él conocía y quería darle a conocer a ese Dios a estas personas. Y es cuando escribe este discurso en Atenas, en Hechos 17. Vamos a revisarlo nuevamente. Vamos a ir a Hechos 17. En el versículo 17. Mira lo que está haciendo Pablo en este momento. Dice, así discutían en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros parece que es predicador de nuevos dioses. Mire cómo lo decían a él, nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Cosas extrañas. Queremos, pues, saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. ¿Cuántas personas hay así, no? Ven algo nuevo, escuchar algo nuevo y allí están. Y no hay nada bueno. Todo está escrito en la palabra de Dios. 22. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. 24. El Dios que hizo el mundo. Aquí está ya describiendo al Señor, a nuestro Dios, Pablo. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y a todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habitase sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios y si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. 31. Dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó,
dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Mire cómo Pablo comienza a hablar de Dios, que Dios creó todo, que Él no es creación, que Él hizo la creación y que desde un principio Dios ha designado darle vida a su creación y no predica un evangelio suave. Ya esto les está hablando de juicio por medio de Jesucristo. Les habla de una realidad. Hay una realidad. ¿Cuál es? Que hay un juicio. Va a haber un juicio venidero para toda criatura. Crea o no crea en Dios. Va a haber un juicio y es real. Y aquí le estaba predicando a estos hombres. Pablo predicó que solo hay un Dios creador del cielo y de la tierra y que a Él solo le pertenece la aseidad. Recordemos que aseidad significa que Dios es internamente suficiente. Dios existe en sí mismo y por sí mismo y para sí mismo. Dios es independientemente de cualquier otra cosa externa. Es totalmente independiente, totalmente autosuficiente. Dios en sí mismo y para sí mismo, Él siempre ha existido. Él no viene de nadie. Dios, nuestro Dios, no viene de nadie. No existe para nadie. Él es para Él mismo. Él no tuvo un día en que nació, tuvo origen como nosotros. A Dios no le influyen todas las cosas externas, porque Él es autodependiente. Él no depende de nada ni de nadie. Su carácter está intacto. No somos como nosotros, que cualquier cosa que se vaya fuera de nuestro alcance, ya nuestro carácter cambia. Viene la ira, viene el mal humor, el desánimo. Dios no es así. Dios no depende de los demás, ni de las circunstancias externas. Dios no necesita personas que le adoran, como decía Pablo en lo que acabamos de leer, ni necesita personas que lo defiendan, porque Dios es suficiente en sí mismo. No depende de nada. ¿Por qué? Porque Él es perfecto. Él es perfecto, por eso es Dios. ¿Y qué nos enseña entonces la aseidad de Dios? ¿Qué nos puede enseñar? Bueno, la aseidad de Dios nos puede enseñar muchas cosas, pero una principalmente para nosotros, para aplicarlo, es que podemos confiar totalmente en Dios, completamente en Dios, porque Él lo cambia. Él es justo, Él es perfecto. Muchas veces confiamos en las personas porque son variables, ¿no? Uno no sabe muchas veces si confiar en una persona o no, porque son variables, pero Dios no es así. Dios es completamente confiable porque Él no está en necesidad de nadie, Él es autosuficiente. ¿Cómo no creer en un Dios así? El único Dios verdadero, autosuficiente y autoexistente. Como Él no hay nadie más. Dios, nuestro Dios es independiente de la creación, porque Él es el creador. Comenzó la creación con Él, ¿no? Cuando Él lo dispuso. Dios siempre ha existido y lo afirmó Pablo a los atenienses, y en la Escritura también lo afirma en muchos lugares. Traigo unos ejemplos. Salmos 90, versículo 2, dice: antes que los montes fueran engendrados y nacieran la tierra y el mundo, desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios, dice el salmista. Qué bonito eso. El Salmo 102, 25 dice: desde la antigüedad tú fundaste la tierra y los cielos son la obra de tus manos. Habacuc 1:12 dice: ¿no eres tú desde la eternidad, oh Señor, Dios mío, santo mío? ¿No moriremos, oh Señor? Para juicio lo has puesto tú, oh roca, lo has establecido para corrección.
Mis hermanos, Dios es independiente de la creación, porque Dios es el creador. Dios siempre ha existido, y ha existido antes de la creación. Y si Dios es independiente de la creación y siempre ha existido, recordemos que Dios es un Dios trino, donde está Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y han existido antes de la creación. Por eso es una herejía decir que Jesús es creación de Dios, como algunos dicen. Jesús no es creación de Dios. Jesús existía antes de la creación. Tomó cuerpo, tomó carne para hacerse visible entre nosotros. Ellos son tres personas que comparten los mismos atributos, en la misma naturaleza, que constituyen un Dios único, que siempre ha existido y existirá. Dios creó todo lo que hay. Entonces, si todo lo que hay Él lo creó, pues Él estaba antes, por simple lógica, Él estaba antes de toda creación. Y si Dios tiene en sí mismo y por sí mismo vida y existencia, gloria, alabanza y bienaventuranza, si Él es el único autosuficiente en sí mismo y por sí mismo, Él no depende de las criaturas, no depende de su creación para ser Dios, pues cabe preguntarnos, ¿nosotros podemos influenciar a Dios? ¿Usted puede influenciar a Dios? Como dicen por ahí, ¿usted puede torcerle el brazo a Dios para convencerlo de algo? ¿El que es autosuficiente? Pues por supuestamente que no. Si Dios es independiente, autosuficiente, entonces no es posible que nosotros podamos influenciar a Dios para hacer lo que nosotros queramos. Hay gente que, imagínese que Dios hiciera todo lo que usted quiere. Yo he escuchado personas diciendo, Señor, quítale la vida a esa persona porque lo odio. ¿Has escuchado eso? Personas deseándole el mal a otros y pidiéndole a Dios. O personas que hacen el mal cuando van a usar un arma, nombran a Dios para que les dé tino, para que puedan acertar al blanco. Imagínese usted. Un cristiano, si hemos visto lo que es la seidad de Dios, un cristiano, les pregunto, ¿puede dar órdenes a Dios? ¿Un cristiano puede dar órdenes a Dios mediante decretos? Por supuesto que no. Pero he escuchado en internet personas dándole órdenes a Dios cuando oran. No sé si usted lo ha escuchado. Yo sí. Y es una de las peores blasfemias contra la divinidad y la autoridad de Dios. Esto lo hacen personas que creen o pertenecen al movimiento de la palabra de fe. El declaro, proclámalo y recíbelo es un movimiento completamente herético. Es un movimiento centrado en el hombre, que exalta al hombre, que el centro es el hombre y lo diviniza, mientras a Dios lo dejan de lado y lo humanizan y casi que lo vuelven como un siervo. Y en ninguna parte de las Santas Escrituras nosotros o usted encontrará que se sugiere hacer este tipo de oraciones declarando y decretando a Dios. Nosotros los cristianos sabemos que tener fe es confiar en Dios. Confiar que Él hará de acuerdo a su voluntad. La primera carta de Juan 1:5-14 nos dice esto, y esta es la confianza que tenemos en Él, en Dios, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Él nos oye, porque es conforme a la voluntad de Dios. Lo que hacemos nosotros los cristianos es postrarnos y humillarnos delante de Dios. Porque es Dios quien decreta, no nosotros. Es Dios que ordena, no nosotros. Es Dios que
ordena las cosas y no nosotros. Nosotros los hijos de Dios no decretamos, no declaramos, nosotros esperamos en la voluntad divina de Dios. Esa voluntad que es buena, agradable y perfecta para nosotros. No hay en ningún caso en las Escrituras donde se da órdenes a Dios. No lo va a encontrar usted en la Biblia, ni mucho menos dándole los hombres órdenes a los ángeles. Ni en el nombre de Jesús siquiera se encuentra eso. Esta es otra falsa enseñanza de los pseudo creyentes. Dicen ellos que tienen control sobre todo, declarando y decretándole a los ángeles. Si esto fuera así, entonces significa que Dios no conoce las cosas, que Dios no es todopoderoso y que Dios no conoce la eternidad desde la eternidad y Dios no conoce el futuro. Y Dios no conoce lo que hará la gente. Estaría a merced de la gente lo que el ser humano quiera ordenar y decretar, pero esto no es así. Solamente a Dios le pertenece la seidad, el control de todas las cosas. Dios es independiente y sin necesidad de cualquier otra cosa externa. Él solamente puede decretar, mis hermanos. Nosotros no. Entonces también vale la pregunta, si Dios es independiente, es autosuficiente, ¿por qué oramos nosotros? ¿Por qué usted ora? Si Dios no es influenciado por nada ni por nadie. Pues la primera pregunta, o lo primero que vemos en la palabra es que Dios nos ordena orar. Dios nos ordena orar. El Dios soberano, el que tiene el control de absolutamente todas las cosas, nos ordena orar. La oración, mis hermanos, no es opcional para el cristiano. Es comunicarnos con Dios. Y es requerida por Dios. Él nos manda a orar. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Si Él es el que ordena, orar, orar. Y la oración, como todo lo demás en la vida cristiana, es para la gloria de Dios. Eso es lo primero que es la oración. Es para la gloria de Dios. No se basa solamente en pedir y impedir, que es una parte, es un beneficio para nosotros. Pero orar es para la gloria de Dios. Es para la gloria de Dios. Está bien que cuando oramos glorificamos a Dios, pero también oramos para recibir nosotros beneficios de parte de Dios. También Dios nos ordena orar, hablar con Él, pero también orar en grupo. Es en comunidad, es una parte importante en la vida de la iglesia, la comunión, el partimiento del pan, la oración en comunidad, la sana doctrina, el compañerismo, es un deber que Dios nos pide como iglesia. ¿Estás orando en comunidad? La iglesia primitiva se reunía regularmente para aprender la doctrina de los apóstoles, para partir el pan y orar juntos, como dice Hechos 2:42. La oración en grupo nos edifica, nos unifica, mientras compartimos todos una misma fe. Hay que obedecerle al Señor para orar en grupo. Y si Dios no depende de nada, ni de nadie, entonces ¿quién depende de Dios? Nosotros. Nosotros. Mire, desde que nacemos ya comenzamos a depender. Si nuestros padres no nos hubieran encargado de nosotros, quizá nosotros no estaríamos aquí. Necesitábamos todo, hasta para acostarnos, vestirnos, comer, ir al baño, absolutamente todo. Nosotros somos dependientes de los demás, mucho más de Dios. Dependemos de Dios desde que los seres humanos fuimos creados. ¿Usted se ha preguntado una cosa? Usted es creación de Dios, porque Dios creó al hombre, creó a la mujer. Usted es creación de Dios. Dios lo trajo a existencia.
Dios permitió que ese óvulo fuera fecundado y usted naciera. No fue otro, lo trajo a existencia. Dios le conoce a usted. Si lo trajo a existir a este mundo, es porque tiene un propósito. Dios con cada uno de vosotros. ¿Sabes cuál es ese propósito? Bíblicamente, el primero es que tú glorifiques a Dios con tu vida. Que toda la vida tuya sea para Dios. Que cargues tu cruz y le sigas. Lo demás tienes que descubrirlo tú con la palabra de Dios, para que fuiste llamado. Y tú como ser humano, como creación de Dios, te creó de la nada a existencia. Pero muchos en la tierra, en el mundo, saben que Dios es creador, pero confían más en ellos mismos. Confían más en sus propias fuerzas que en Dios. Confían más en su propia inteligencia que en la sabiduría infinita de Dios. Confían más en sus propias fuerzas para trabajar, para buscar del sustento, que en el sustento de Dios. Muchos saben, muchos confiesan que hay un creador. Tú hablas con cualquier persona en la calle, no la mayoría, pero algunos dicen, sí, yo sé que existe un creador, pero yo hago las cosas que tengo que hacer. Imagínese que la creación no se interesa de lo que dice el creador de la creación. Es algo como ilógico. Pero hay mucha gente así. No se interesa en lo que el Dios creador ha dicho de nosotros mismos, de la creación. Y si usted está interesado, está en la palabra de Dios. ¿Quiere usted saber qué dice su creador de la creación, de su creación, que es usted? Vaya a la palabra de Dios y lo sabrá. Proverbios 3:5 nos aconseja que no confiemos en nuestra propia inteligencia. Dice, confía en el Señor de todo tu corazón y no en tu propia inteligencia. Nosotros debemos confiar en Dios como lo hace un esclavo, esperando las órdenes ¿de quién? De su amo. No se mueve, no toma una decisión, esperando las órdenes ¿de quién? De su amo. Así debemos ser nosotros. Debemos reconocer en nuestras vidas la aceidad de Dios, de que Dios es autosuficiente y es preexistente, y que debemos confiar en Él. Y la confianza debe ser completa, mi hermano. Usted, si tuviera que usar muletas, ¿usted confiaría en una muleta quebrada? No. Y a veces nuestra confianza en Dios es así. ¿Y sabe por qué? Porque un pie, para hacerlo gráfico, confía en Dios. Una parte de nosotros confía en Dios, pero otra parte confía en nosotros mismos. Y tenemos una confianza coja. Porque si no aparece la ayuda de Dios, pues yo le hago la ayuda a Dios, ¿no? Con mi confianza y mi inteligencia. Pero no, toda la confianza debe estar puesta en Dios. No te apoyes en tu propia inteligencia. El apoyo es en Dios, que sabe absolutamente todo, que es nuestra confianza. Eso es lo que quiere decir Proverbios. Dios no necesita de nada, ni de nadie. Dios es autoexistente. No necesita de nosotros, de la creación, de nada. Pero la Biblia dice que Dios mira. Dice que se humilla a mirar la tierra. Dios no puede mirar hacia arriba ni a los lados porque no hay nada. No hay nadie, está solamente Él. Pero Él mira hacia abajo. Y lo hace con amor. Y mira hacia abajo teniendo compasión de la tierra y de su creación. Dios mira con compasión a su tierra, a la tierra, a su creación, y a los que moran en ella, a su creación. Crean o no crean en el Creador,
ellos son creación de Dios. Y Dios los mira con misericordia, con amor. Y tanto fue el amor de Dios que miró hacia la tierra, que envió a su único Hijo Jesucristo, para que salvara a las personas. Y si estas personas ponían la fe en Jesucristo, se arrepintieran de sus pecados, volvieran a Dios y pusieran su confianza totalmente en Jesús, serían salvos de la condenación eterna. Pondrían sus vidas en el Dios soberano. Y es Dios que hace esto por ti y por mí. El Salmo 113, versículo 5 dice: ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? ¿Quién como Dios, mis hermanos? Existente, no depende de nada ni de nadie. Él tiene misericordia del ser humano o de su creación. Él no lo necesita, pero es su amor que mira la vida de cada uno de nosotros y nos rescató. Eso es maravilloso, que Dios incomparable, incomparable, su amor, su misericordia con nosotros. Hay una canción que me encanta, que es de un autor americano en el 1900 y algo la compuso, que se llama Asombro me da. Este hombre que se llama Charles, mire lo que escribió, esta canción es hermosa, dice: asombro me da el amor que me da Jesús. Confuso estoy por su gracia y por su luz, y tiemblo al ver que por mí Él su vida dio. Por mí tan indigno su sangre Él derramó. Cuán asombroso es que por amarme así muriera Él por mí. Cuán asombroso es lo que dio por mí. Me cuesta entender que quisiera Jesús bajar del trono divino, para mi alma rescatar. Que Él extendiera perdón a tal pecador y me redimiera y diera su gran amor por mí. No sé si Charles conocía lo que era la sanidad de Dios, pero conocía a Dios y le asombró, y espero que usted hoy se asombre en su corazón, en su alma, de que Dios se dignó mirarnos a nosotros. Él se dignó. Cuando lo despreciábamos, cuando lo humillábamos, cuando usábamos su nombre en vano, cuando hacíamos nuestra propia voluntad, cuando nos entregábamos a los deleites de este mundo, cuando cerrábamos nuestros oídos para no escuchar nada de Dios, Él nos miró. Él nos miró y tuvo compasión y nos llamó y nos mostró su amor a través del Evangelio. Por eso, mi hermano, el motivo de un cristiano para vivir en esta tierra, para servir al Señor, para servir en una comunidad como esta, es saber que Dios le miró con compasión y lo llamó. Ese es el motivo, esa es la motivación del cristiano. Él se llama Jesucristo. A un cristiano no hay que motivarlo con alguna otra cosa más, diciéndole lo bonito que es y lo bonito que hace. A un cristiano verdadero la motivación es Jesucristo, porque sabe el precio que pagó y sabe el precio que tuvo que pagar para rescatarte. Y en agradecimiento y por ser digno, nosotros damos la vida al Señor. Para el cristiano, la satisfacción de nuestra alma, lo que satisface nuestra alma aquí y en una eternidad, es estar en Cristo Jesús. ¿Está usted en Cristo Jesús hoy?
Si usted no está en Cristo Jesús, usted está insatisfecho con todo. Se queja por todo. Nada le completa, nada lo llena. El que está en Cristo Jesús tiene satisfacción en todo, aunque todo vaya mal. Aunque haya enfermedad, desánimo, desilusión, Él está confiando en Cristo Jesús. Su plenitud está en Cristo, no en las cosas ni en las personas. Por eso, mis hermanos, es que adoramos a un Dios que solo le pertenece la seidad. Es un Dios todopoderoso. ¿Sabe qué me impresiona a mí de la aceidad de Dios? De que Él no depende de nada, ni de nadie, ni del tiempo, ni del mundo, ni de los gobernantes, ni de las personas famosas en este mundo que gobiernan. Grandes potencias. ¿Sabe qué es lo que a mí me impresiona, me asombra? Es que Dios dice en su palabra que Él va a edificar su iglesia. Que Él la va a cuidar. Que Él la va a libertar. Y es una promesa de Dios. Y la encontramos en Mateo 16, 18. Dice, edificaré mi iglesia y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Cristo mismo edificará la iglesia. No hay persecución, no hay pandemia, no hay catástrofe, no hay leyes humanas que impidan que Dios edifique su iglesia y la haga victoriosa. No hay nada. No hay nada que pueda evitar que Jesucristo edifique y le dé forma a su iglesia. No hay nada ni nadie. Porque la seidad le pertenece a Él. Mis hermanos, yo descanso en esto. Y lo entendí desde que comencé el ministerio. Gracias a Dios me lo dio a entender. Porque la iglesia no depende de mí. La iglesia no depende de mí como pastor. La iglesia depende del pastor de los pastores, Jesucristo. Y si nosotros dependemos del pastor de los pastores, Jesucristo, pues yo descanso en Él. Porque Él es el que edifica su iglesia. Nosotros solamente somos portadores del Evangelio, de ese tesoro que es puesto como en vasijas de barro que somos nosotros. Por eso el ministerio, tu ministerio, por eso su servicio no es el fin de las cosas. Es un medio. Tu ministerio no es el fin de las cosas para que te engrandezcan, para llamar la atención, para hacer el que todos miran. No, es el medio simplemente para glorificar el nombre del Señor, para acercar a las personas a Jesucristo. Es como un puente. Tú eres solamente un embajador. No eres el fin de las cosas. El ministerio no es el fin de las cosas. El servicio no es el fin de las cosas. Es Jesucristo. Es Dios. El mismo Pablo lo dice en 2 Corintios 4, 7. Pero este precioso tesoro lo guardamos en una vasija de barro. Es así para que sea obvio que este glorioso poder viene de Dios y no de nosotros. A Él la gloria, a Él la alabanza, a Él toda honor. Amén. Vamos a orar al Señor. Te damos gracias, Señor. Al conocer más de tu carácter expresado en la palabra de Dios, nuestro corazón se llena de regocijo, de confianza, de amor hacia ti. Al conocerte más, Señor, que es allí donde está la vida eterna, que te conozcan a ti, dice la Escritura.
encontraremos descanso para nuestras almas, la paz que necesita nuestro corazón. Al aprender más de ti, sabemos, Señor, en quién podemos confiar. Conocemos quién es nuestro Dios y nuestro Salvador. Gracias, Espíritu Santo, por hacernos entender más quién es nuestro Dios, el único Dios verdadero. Y gracias porque sabemos cómo comportarnos, cómo agradarle y cómo seguirle y cómo alabar a un Dios que solo le pertenece la aceidad. Amén y amén.